Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar. Comparte este video con todos tus amigos porque la información que les vamos a ofrecer les puede interesar mucho. Muy buenas a todos. Estamos presentando una leve falla técnica en el software de transmisión. Puedes que note que el video se ve un poco cancaneado. Espero que el sonido salga pues claro y me reportan sintonía para saber cómo está esta transmisión con el número 5. Me confirman si el audio está claro y vamos a iniciar en breves segundos. Hoy quiero hablarles a ustedes sobre el método de pago, el sistema básicamente, porque ya sabemos cuáles van a ser los dos métodos de pago plásticos que van a estar dentro de DealShaker. Son las tarjetas de dos marcas muy famosas en el mundo. Pero lo más importante, o diría yo lo más complicado, es tratar de conseguir un sistema seguro que permita la conexión no solo de 2 o 3 países o de un solo continente, sino que de todo el globo terráqueo. ¿Cuál será ese sistema que podamos utilizar nosotros para poder pagar las transacciones dentro de DealShaker, la parte en fiat que requieren los comercios? Traten de pensarlo y si tienen información, eventualmente me la envían por las redes sociales. Ok, básicamente tengo datos de una plataforma que me enviaron hace pocas horas, donde tocamos ese tema del sistema que pudiera ser que One Ecosystem podría utilizar como medio de pago. Yo no sé ustedes, pero en el video que lanzamos pues hace poquitos días, pocas horas por decirlo así, sobre la wallet de MetaMask que en un futuro estará en DealShaker, pero que antes de ir a ese paso se requiere, adivinen qué, que las tarjetas de crédito o de débito estén instaladas dentro de DealShaker, porque de lo contrario sería casi imposible que a nivel comercial o a nivel de apertura DealShaker pudiera avanzar. Se requiere que exista el sistema tradicional de tarjetas para que cualquier e-commerce que quiera conectarse con nosotros básicamente pueda comprar los productos y servicios dentro de DealShaker utilizando el sistema tradicional, que es la tecnología plástica. Aquí yo tengo una plataforma que pudiera ser, no quiere decir que esto que les estoy mostrando sea lo que la compañía vaya a escoger, pero estas son plataformas globales que ofrecen un servicio para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda comprar productos y servicios en DealShaker pagando la parte en fiat o la parte de ones que tiene que comprar con tarjeta de crédito. Recuerden que eventualmente con el tiempo, lo que viene ahora es que DealShaker sea público. Hoy día DealShaker opera de forma privada con una comunidad creada por el ecosistema, pero la compañía quiere abrir DealShaker de forma pública. Quiere decir que va a operar como Amazon, como AliExpress, como eBay, como muchos e-commerce
que existen en diferentes países. La ventaja que tenemos es que nosotros estamos en 190 países y más. Quiere decir que para poder comprar los WAN dentro del sistema, en las primeras instancias, la comunidad abierta, que no tiene que ver nada con WAN Ecosystem, cualquier ser humano que se quiera conectar a DealShaker y ve una oferta que le gusta, va a utilizar, adivinen qué, lamentablemente, y pongo un ejemplo nada más, el plástico. Y este plástico que va a utilizar, básicamente, se tiene que conectar a un sistema, igual que cualquier ciudadano de cualquier país entra a X o Y e-commerce, compra con su tarjeta y recibe su mercancía. Entonces pudiera ser que el sistema que yo le estoy mostrando aquí podría darnos esas oportunidades. ¿Será que sí o será que no? Bueno, no va a depender de nosotros porque al fin y al cabo la compañía es la que va a escoger si este sistema de pago lo van a implementar dentro de DealShaker. De que lo tienen que hacer porque se supone que vamos a una comunidad pública diferente a la que ya existe de forma privada. ¿Qué opinan ustedes? Coméntenmelo allí dentro del chat de YouTube. ¿Será que ya estamos preparados para hacer ese salto? Una vez que el sistema plástico entre, lógico, como dentro de DealShaker utilizamos nuestro criptoactivo llamado WAN, que en el CoinMarketCap se encuentra como OES, esas son las siglas del CoinMarketCap. La persona que llega de cero dice: yo quiero comprar ese iPad o ese iPhone, aquí tengo mi tarjeta, la voy a introducir, pero ahí están aceptando WAN. ¿Qué es WAN? Se preguntará, ¿no? Y bueno, los euros los entiendo, pero WAN dice que es un criptoactivo. Ah, es una criptomoneda. Ah, ok, ok. Y el total es tanto, pero me aceptan todo pagarlo con tarjeta de crédito. Bueno, yo lo voy a comprar con mi tarjeta de crédito. La persona entra, hace el pago. Puede ser Visa o Mastercard, cualquiera de esas marcas. Pueden ser otras marcas también de otras compañías que ofrecen el sistema de tarjetas. Y el usuario nuevo se registra, hace el pedido, se le debita el dinero de la tarjeta de crédito, recibe los WAN o básicamente ese dinero va a la piscina y el comerciante pues recibe la orden y conectado con el sistema internacional de entregas, que se supone va a ser un sistema conectado con Federal Express, el comerciante puede enviar su mercancía del país donde vive a cualquier parte del mundo. Entonces los comercios que han operado en cada uno de sus países de forma regional, sectorizada y solo del país, pueden ver que DealShaker se pudiera convertir en una opción para exportar sus productos, sus bienes y servicios, porque hay servicios que pueden ser online y no requieres enviar alguna mercancía, te ahorras ese costo de exportación del transporte y comienzas a generar una fuente de ingreso diferente a la que te genera tu propio país. Y esa es la ventaja que te ofrece DealShaker. De esta forma, los comerciantes podrían entonces aceptar ese dinero y ellos tendrían la opción entonces de capturar nuevos clientes fuera de la comunidad privada que existe al día de hoy. Esa es la ventaja que nos ofrece este universo de las tarjetas plásticas. Una vez que el plástico está integrado dentro del ecosistema, dentro de DealShaker, tenemos que ir probando la plataforma, ¿ok? Y eventualmente la compañía daría un paso más osado, que es
incrustar dentro de DealShaker, adivinen qué, un sistema criptográfico llamado MetaMask. Como lo dijo el CEO en el video anterior, como lo hemos escuchado de Mylon desde inicios de año, como lo ha dicho nuestro gran líder Tommy, que es un IMA, ellos tienen la información, esos datos se han soltado en los pasillos de One Ecosystem, que son reuniones que se hacen y que ya está sonando pues esto desde ya buen rato. El asunto es que esa integración nos va a permitir ir a otro nivel. Tenemos ya entonces a futuro las tarjetas plásticas, el sistema que vayan a integrar que sea mundial, y tendríamos el sistema de MetaMask, que como es una wallet descentralizada, se puede conectar con cualquier otra wallet a nivel mundial. Y pudiéramos entonces capturar la atención de esa comunidad que oscila alrededor de los 450 millones de usuarios. Supongamos que se utilice solo el 1%, como dice el CEO, sería 1.5 millones de usuarios. Pero yo quiero ser un poquito más astuto. Yo quiero darles un poquito más de oportunidad al proyecto. Y quizás podría decirles que si fuera el 2%, estaríamos hablando de 3 millones de usuarios que podrían entrar a One Ecosystem. Podrían vernos, entrar a DealShaker y hacer sus compras. Y se crearía una comunidad nueva de cero que entraría por la parte de la criptografía y por la parte de hacer lo que es el negocio en sí. Utilizando un poquito de publicidad y divulgación, pudiéramos entusiasmar las mentes de estas personas para que pudieran comprar productos y servicios dentro de DealShaker y de esta forma invitarlos a nuestro ecosistema para que vean cómo opera, cómo funciona y de esta manera ellos pudieran hacer alguna especie de negocios con el proyecto. Esto puede suceder en cualquier momento. Estas cosas pueden pasar inesperadamente. Pudiéramos notar que esto puede pasar de manera sorpresiva. Así es como yo lo veo. Ok, esta información básicamente está corriendo por allí, lo del sistema plástico que quieren integrar dentro de la plataforma. Y solo tenemos que esperar que esto se haga una realidad. De momento quiero ver si tienen algún tipo de preguntas sobre el tema, para ver qué piensan ustedes sobre lo que estamos conversando aquí. Y quiero decirles pues que nuestro CEO está haciendo un trabajo espectacular. Está en diferentes partes del mundo llevando la buena noticia, informando a la comunidad cara a cara de lo que se está haciendo. Está ahí enfrente apoyando el proyecto. Y fue un placer enorme estar conectado con el CEO en Medellín, Colombia. Lo pude contactar personalmente, hablamos personalmente, muy corto, pero sí intercambiamos unas que otras palabras. Y a mí me alegró mucho pues que él hablara en español, ¿no? Y eso es lo importante, que esa parte, ese calor que él puede darnos en nuestro idioma, pues es muy, muy saludable para toda la comunidad. Bueno, hagan sus preguntas, lo que tengan aquí en mano, y vamos a ver qué sucede. El video está un poquito como no fluido, está como trabajando en 30 cuadros. Por lo general siempre hago el streaming en 60 frames por segundo o 60 cuadros por segundo. En esta ocasión, bueno, está saliendo de esa manera. Ok, voy por acá con los saludos.
Jaime, pues saludos desde Bogotá, nos envía. El señor Cóndor también, saludos desde Bolivia. Luis Eduardo también, pues aquí dice, esperando la información. Gracias. Fabián también, saludos, buenas noches. Elio Torres dice que el audio se escucha perfectamente bien, da un 5.5. Saludos para todos desde Dagua, Valle del Cauca, Colombia, el señor Gerardo. Edgar también enviándonos saludos desde Bucaramanga, Ciudad Bonita. Andrés, saludos desde la llanura colombiana, Yopal. Y tenemos por acá también a Lucila, desde Bucaramanga, también enviándonos saludos. James o Jaime nos dice que One Ecosystem, pues nueva generación, viene una nueva generación. Buenas noches, don Eric, dice acá Yelipsa. Tito dice, ¿qué tal a todos? Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Claudia dice, buenas noches desde Manizales, Colombia. Marie, hello, saludos allá en Francia. Muchas personas enviándonos sus saludos. Pueden hacer todo tipo de preguntas. Yo les digo, fue muy poderoso lo que nos dijo el CEO en esa reunión. Las cámaras de Luxor TV estaban allí, capturaron la información, se las he dado a ustedes y hay que estar agradecido porque el CEO lo dijo de forma natural en esa reunión de que en algún momento nos vamos a integrar a MetaMask. Y como decía el señor Tommy, son más de 450 millones de usuarios que tiene MetaMask. Yo no sé ustedes, a mí eso me pone a pensar, quiero que sepan, porque es mucha gente que nos espera en ese lado del universo de blockchain. Y ese montón de personas van a estar allí queriendo ver qué tipo de negocio pueden hacer con One Ecosystem de alguna forma. Y el porcentaje, pues, de cuál es el mercado que podamos recibir de allá. Supongamos que entren 500.000 o 100.000. Todo eso es ganancia para el ecosistema. Lo importante es que a mí me parece que MetaMask es una excelente herramienta. Es un excelente sistema Web3 y tiene lo último. Observen acá. Este es el desarrollo de esta plataforma y utilizando todo lo que es la tecnología de Ethereum, ¿no? Poderosa esta herramienta y es Web3. Fácilmente la compañía, una vez que integre este asunto, pues básicamente va a permitir que los comerciantes puedan capturar una nueva audiencia, una nueva clientela de otros lugares del mundo de la cadena de bloques. Dice Eri, sabemos que aún faltan muchas cosas para organizar en Deal Shaker, pero hay que tener los opuestos con Bancolombia, con su plataforma Wenia y su token COP. Exactamente. Eso es que está pasando en Colombia, igual que ha sucedido en Panamá. Eventualmente en muchos países va a suceder algo similar. Los bancos van a empezar a desarrollar sus criptomonedas y pues va a ser mucho más fácil porque pueden utilizar la tecnología de Polygon, que es sumamente rápida como blockchain, y empezar a utilizar de puente, en este caso el USDC, que es la criptomoneda de Circle en Estados Unidos que tiene pues aprobación. Y de esta manera enviar un dinero a otro país o a otro banco que tenga la misma tecnología o a otras wallets va a ser sumamente fácil. Carlos Marcelo dice, lo mejor está por llegar de Argentina, Entre Ríos, dice.
Bahrein nos envía saludos. Brahim, sí. Pablo también, hola, buenas noches desde Facatativa, Colombia. Docentes dice, hola Eri, saludos de Cali, Colombia. Crypto Wolf, saludos desde Bolivia. Saludos, amigo. Hamilton, hola Eri, saludos de Bucaramanga. Ángel, saludos. Nelson, saludos desde Tolima, Colombia. Saludos allá, hermanito. Rodrigo, presente en Bolivia. Claudia dice, Eric, ¿dónde tienes un video donde instruyas cómo hacer compras en tiendas o supermercados de uno en Colombia? Esa información todavía no está disponible. Nuestro gran líder Mauricio Gravito nos dijo que para final del mes de mayo tendremos más noticias de cómo va a ser todo eso. Una vez que los cupones estén, pues le informaremos a ustedes cómo es todo el procedimiento. Dice Aleja, saludos Eric desde Cali, Colombia. Me dicen que se compra 50 en One y 50 en COP. No sé el porcentaje. Le escuché al señor Mauricio que arrancaba de un 10% hasta un 30%. No sé si habrá 50%. Cuando estén los cupones, cuando esté la información en Deal Shaker, ya sabremos con claridad cuál es el dato y podremos entonces darle la información. Dice Ángel, hola, ¿cuáles son los porcentajes que aceptan las tiendas o supermercados? Lo acabo de mencionar. Eso va a funcionar de un 10 a un 30% en las primeras instancias. Cuando estén las ofertas, los vouchers ahí disponibles en Deal Shaker, daremos la información para que ustedes tengan el dato. Bueno, no sé qué les parece a ustedes el sistema este que pudiera existir para nosotros acá en One Ecosystem. Un sistema que desde tu móvil tú podrías hacer pagos de manera simple. Yo no sé qué piensan ustedes. ¿Vale la pena que ese sistema se integre en DealShaker o lo dejamos como está al día de hoy? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Déjenme la información en la casilla o pregunten en el chat en vivo. Voy con más preguntas por acá. Claudia dice gracias. Fabián dice, Eric, ¿crees que hasta fin de año tengamos las tarjetas ya incorporadas? Ahora te respondo. Carlos Mario dice, hola Eric, saludos desde Antioquia, cerca Medellín. Ya me escribí en Huenia. Exacto. La gente que vive en Colombia deben aprovechar esta oportunidad y abrir su cuenta con el banco que está ofreciendo el sistema Wenia y que han desarrollado una criptomoneda que se llama COP-W. La W es de Wenia. COP de las siglas de el activo Fiat en Colombia y la W de Wenia. Me parece genial. Abran sus cuentas y experimenten. Ahí va un aprendizaje a nivel nacional, quiero que sepan. Igual en Panamá va a haber un aprendizaje a nivel cripto nacional porque la gente va a empezar a abrir esta wallet, van a empezar a entrar al universo y los bancos ya están permitiendo hacer esto. Y se va a crear una comunidad más consciente de lo que es el mundo blockchain. Y eso es muy bueno, quiero que sepan. Eso abre mucho las puertas. Voy por acá con alguna otra preguntita. Dice Educación Financiera. Alejandro Bulla dice, saludos Eri desde Bogotá. Saludos. Claudia dice, me parece que sería genial usar para compras desde la app por celular. Claro, esa es la idea. En banco está ofreciendo esa cuenta en Colombia. Bancolombia es la entidad bancaria en tu país que está ofreciendo este sistema de Wenia que va a permitir que puedan utilizar el COP-W, que es la nueva criptomoneda que ha desarrollado este banco para ustedes, los que viven allá en Colombia. Ok, dice Juan Felipe, ya pasé mis monedas One a Polygon, ahora que sigue. Bueno, si ya estás en Polygon, siguen cosas, quiero que sepan. Uno es
usar tu Juan en Deal Shaker para que aprendas a utilizar el aplicativo. Empieza a ver qué puedes comprar. Hay productos online que están saliendo por allí. Lo otro es que si no quieres hacer nada de esto, bueno, ya estás paz y salvo. Puedes dejar tu criptoactivo ahí tranquilo. Pero si quieres trabajar y quieres hacer dinero a través de los productos que va a desarrollar la compañía, pues me avisan porque vamos a estar desarrollando un equipo de trabajo, pero con gente que dice voy a trabajar, quiero aprender, quiero darle a conocer esta información a otras personas, y en la medida que se vaya conformando este nuevo equipo, esta nueva estructura, aquellos que quieran trabajar conmigo me avisan y me escriben al directo. Aquel que no quiera hacer nada y quiere esperar el swap, cójase las cosas con calma, olvídese de que sus monedas están allí, ya usted sabe que eso lo tienen salvo, y esperen que la tecnología y las regulaciones hagan el trabajo. Como ustedes saben, esto va muy rápido y ya hay países que están haciendo ese tipo de conexión y están esperando las regulaciones. Ok, dice Juan Felipe por acá que ya había pasado sus monedas. Bueno, perfecto. Ángel dice, ¿se puede abrir la cuenta Wenia un extranjero? ¿O cuál serían los requisitos? Por ahora no. Wenia solo trabaja en Colombia, pero en Panamá tenemos una cuenta que tiene Tower Bank, que es así, por lo que veo, se puede abrir y se puede utilizar en todas partes. ¿Ok? Y entras al portal ikigi.com, que es de Tower Bank, y aquí está el aplicativo. O sea, este aplicativo permite conectarte de donde tú estés con este banco y con otras personas. ¿Ok? Esto está disponible. Y eventualmente voy a abrir mi cuenta aquí con ellos y les voy a dar mi experiencia, ¿no? Pero esto ya está, como quien dice, en proceso de capturar la información de aquellos que quieren esta wallet, porque Iki va a ser una wallet, una cripto wallet conectada a un banco, donde tú puedes comprar con tus dólares en Panamá, pues está en cualquier parte del mundo. Puedes comprar Bitcoin, Ethereum, USDC, y eventualmente vendrán otras criptomonedas, ¿no? Y una vez que haces esa compra, Tether también, por cierto, que es otra stablecoin, tú puedes hacer negocios si te interesa hacerlo del trading, y sin tener que ir a un exchange, pues ahí internamente haces un swap utilizando las finanzas descentralizadas, que para eso es que sirven. Te evitas tener que estar en un exchange. Eso es lo que están haciendo los bancos ahora, porque es por eso que esa tecnología está revolucionando, porque no depende de un exchange, no tienes que tener una licencia de exchange para poder hacer esto. Si tú viste que Bitcoin subió y quieres liquidar en ese momento, bueno, haces un swap a un stablecoin y de ese stablecoin la tiras a tu cuenta bancaria en Panamá. Si tienes pegado esa cuenta bancaria una tarjeta de crédito en cualquier parte del mundo, vas a una tienda y lo utilizas. Así de simple. Igual puedes comprar criptomonedas, porque muchas veces el comprar criptomonedas es un problema, porque te limitan, porque hay que llenar un montón de documentación, pero si el banco tiene todos tus datos y saben que tú eres un cliente, te va a permitir comprar y vender criptomonedas de una manera muy simple y fácil. No sé, a mí me parece esto genial. Igual está pasando en Colombia con Wenia. Wenia. Voy por acá con más preguntas ya para terminar este streaming. Dice por acá María, dice, Mauricio anunció en Medellín que algunos comercios en Colombia podían estar en Europa. ¿Tiene información
en este tema. De momento no tengo información de ese tema. Tiene que ser que a lo mejor el señor Mauricio tiene algunas compañías de las cuales le está dando seguimiento y eventualmente nos va a dar la sorpresa. Vamos a esperar que haga su trabajo. Ya lo que tenemos en Colombia, en Panamá y en Perú, conseguimos esta compañía de helados muy deliciosa. Estos helados gourmet van a estar disponibles muy pronto. Creo que es la primera etapa. Son 300 tiendas y en esas 300 tiendas vamos a poder comprar los cupones en Deal Shaker, ir a la heladería y consumir, ahorrándonos una parte porque vamos a pagar el 30, el 10%, el 20%, no sé cuánto va a ser en One y el resto en dinero cash. Ok, voy por acá con alguna otra pregunta. ¿Tienes algún video que explique más detallado sobre Wenia? Bueno, eso lo puedes buscar en YouTube. Escribe así mismo Wenia y automáticamente Wenia Bancolombia te va a aparecer un montón de información donde explican cómo es todo lo que es esta nueva wallet, ¿no? Dice acá Peter, Eric, como recomendación, lo siguiente, creo que la plataforma de Deal Shaker le falta un poquito más de organización. Cuando buscas un producto y vuelves a salir, se comienza desde el principio. Ok, esto, esto lo van a arreglar. Antes de una actualización que se hizo, eso funcionaba bien. Yo me acuerdo que si yo dejaba el Panamá como setting, como diríamos programado, pues, para que cada vez que yo entrara estuvieran las ofertas de Panamá, así se quedaba. Ahora resulta que cada vez que entro se va por default a worldwide, o sea, al sistema mundial. Entonces, no me deja la selección de Panamá. Yo me imagino que eventualmente estas cosas las van a ir corrigiendo. Hay muchas actualizaciones que se están haciendo, muchas correcciones que se han hecho. Y cuando tú haces esto, básicamente, pues tienes que tener en cuenta que puede existir algo que afecte alguna de las cosas que ya habías desarrollado, que ya habías eh, hecho pues dentro del aplicativo. Pero tenemos un equipo IT que está trabajando constantemente, no paran y están ahí avanzando todo el tiempo. Dice Peter Salas, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Saludos, Peter, allí donde estén. Miren, tienen que tener en cuenta algo. Por lo menos en Medellín nos dieron muy buena información. Todavía no les he hecho el video de One Vita, por allí lo voy a lanzar en cualquier momento, sobre lo que ellos hablan sobre este producto que estoy, como quien dice, a la espera que ya llegue ese producto por acá en Panamá para empezar a moverlo. Y que se distribuya también en todos los países de LATAM, ¿no? Pero la parte logística es bastante complicadita y se está esperando pues que los nuevos envases, porque la compañía cambió todo el diseño, lleguen pues y como ustedes saben pues Colombia va a ser el centro logístico, ahí va a llegar todo y se va a distribuir, ¿no? Ya veremos cómo será eso, ¿no? Pero lo importante es que estamos avanzando mucho con el One Vita. Con los otros desarrollos vendrán más adelante. Sé que la compañía está poniendo su atención en lo que viene siendo el sistema de viajes, ¿no? Y eventualmente cuando esté disponible les daremos la información. No me gusta dar fechas porque yo no manejo esos términos, solo la compañía sabe en qué momento va a proyectar cada aplicativo y solo ellos saben cuándo lo van a lanzar. Cuando esté disponible, pues hablaremos del tema. Dice Peter acá, Albeiro. Bueno, ya apareció en la Play Store, ya se puede descargar, pero ahí hay que esperar que el enlace de invitación te llegue por correo, pues, básicamente, y tienes que hacer tu registro. Sí, eso lo entendemos, Peter. Roberto Carlos dice, saludos Eric desde México. Saludos Roberto, que estés muy bien por allá.
Peter dice, ¿me ayudas a conectar con Mauricio, Eric? Bueno, no sé si yo te puedo ayudar con esa conexión, porque no sé, escríbeme para ver qué es lo que necesitas. Puede ser que tengas algún comercio o algo allí y hablamos del tema. Bueno, como les dije a todos ustedes, esta compañía que está sonando por aquí, ya se las voy a mostrar porque esta información me llegó por las redes sociales. No quiere decir que esta empresa que van a ver ahora tenga que ver algo con lo que viene a futuro con las tarjetas de crédito en One Ecosystem. Nada en absoluto. Es solamente una información que está corriendo por allí y este sistema pues es bastante robusto y ya existe pues. Y piensan, pues muchas de las personas que han escuchado ya el run run piensan que esta compañía pudiera darnos el servicio. Se los dejo para que piensen ustedes sobre este tema. ¿Podría ser que esta compañía nos dé el servicio? No lo sé. Son acuerdos muy privados entre One Ecosystem y cualquier compañía o proveedor de algún servicio en particular. No sé si la compañía nos los diga. No creo, quizás lo dejen callado. Dicen, no, las tarjetas son ya las que ustedes conocen, ya el sistema está integrado y se acabó. Porque estas cosas son así. Ellos no, quizás no publiquen quién es el proveedor de ellos. O quizás sí, no sabemos. Yo en realidad no sé. Voy con Jimmy que dice acá, Eri, buenas noches. Un saludo muy especial desde Montería, Córdoba, Colombia. Gracias por toda la información que nos brinda. Tengo una pregunta. ¿Bancolombia vendería criptomonedas a sus clientes? Bueno, busquen la información en YouTube. Ellos hablan que sí. Ellos hablan ahí de que tú puedes comprar, claro, una cantidad, no creo que sea grande, ¿no? Te explico lo que pasa aquí en Panamá con Tower Bank. Si tú abres una cuenta personal, te permiten manejar hasta $5,000 al mes en criptoactivos. ¿Ok? Claro, si tú abres ya una cuenta empresarial, ya las cosas podrían cambiar. ¿Ok? Miren, aquí les pongo la foto. Aquí hay un icono que dice crypto friendly, hasta 5,000. Una cuenta de ahorro tradicional puede también permitirte quizás hasta 10,000 al mes o 5,000, o sea, a nivel personal. Y una cuenta empresarial, pues ahí ya estamos hablando de cifras muy grandes. 100,000, 200,000, es una empresa. Todo lo que deposites ahí no tienes problema. El detalle es que el dinero que sale de aquí, de la cuenta Crypto Friendly, es hasta 5,000 al mes. Y lo podrías pasar acá y ya. Pero en tu cuenta de ahorro, tú dejas tu dinero guardado y el otro mes otros 5,000, ya son 10. Y el otro mes otros 5,000, ya son 15. Y así vas ahorrando, 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 ahorrando. ¿Ok? Igual pudieras comprar y hacer tus transferencias, pues. ¿Ve? Aquí hay una cifra de $8,285 como ejemplo. Y entonces, la de acá abajo, pues es una cifra un poquito más pesada. Y de esa forma tú puedes ir comprando cripto y todas las cripto las compras aquí en esta wallet. Igual pudiera suceder con Wemia, de tal forma que los usuarios pues del banco van a poder comprar criptomonedas. Esas dos criptomonedas principales, Bitcoin y Ethereum, pero también van a poder comprar USDC y USDT. ¿Ok? Eso va a permitir que tú mandes ese dinero a un exchange como Binance y ahí tú compres la que tú quieras. O sea, lo que yo estoy viendo es que estos bancos van a entrar y le van a quitar el negocio a muchas personas que hacen P2P. Lamentablemente es así. Quiero decirte que acá en Panamá existen negocios P2P y son grupos muy viejos de chats de WhatsApp que están creados. Y esto es una amenaza para esos grupos porque ellos ganan un porcentaje por cada compra y venta que puede oscilar
5%, 6%, 2%, 1%, dependiendo de cómo esté el ambiente, ¿no? ¿Qué tarifa van a cobrar en estos bancos? No sé cuál va a ser el porcentaje, pero ese negocio se lo están llevando los bancos entonces. Ya no van a tener el problema porque acá en estos grupos P2P la confianza es lo que permite el intercambio y es completamente manual, no hay una aplicación ni nada de esto. Por decir un ejemplo, quieres comprar USDT, tú dices en el grupo, quiero comprar, ¿quién tiene? Y sale uno, tengo 10.000 USDT, acepto dinero Banco General, Banco Banismo o Banco de Colombia acá en Panamá, que existen todos esos bancos. Entonces, cada aplicativo va por una ruta. Por debajo van los bancos y tú transfieres $10.000 a fulanito de tal. Y en el chat dice, ya lo recibí, ya te paso los USDT, envíame la wallet. Entonces ya entras en una conversación directa con esa persona, le mandas la captura, le verifica en su banco que el dinero entró y tú cuando envías ese dinero tú no pones por ningún lado que eso es nada de cripto, tú pones ahí servicios profesionales, auditoría, lo que tú quieras ponerle. Entonces la otra persona dice, ya los tengo, te los paso. Así se ha hecho por muchos años en diferentes partes del mundo. Ese es el P2P, pero es manual. Sucede también que entra un impostor al grupo, que pues eso puede pasar, o alguien se raya en el momento y comienza a vender, a vender, a vender, y un punto que agarra a alguien y ¡fuf! Lo guinda. Esas cosas han pasado. Entonces, no es 100% seguro el P2P en ese sentido porque no hay una entidad que regule y garantice eso. Claro, con un banco como Tower Bank, en el caso de Panamá, ahí tú te despreocupas de todo. Tú recibes tu criptomoneda de quien sea, lo mandas a esa wallet y lo conviertes a dólares y lo envías a esa cuenta. Esa cuenta la puedes enviar a una cuenta tuya de otro banco que te guste más, por decirlo así, o que utilices más porque tiene otras herramientas y ya hiciste el negocio. Así de simple. Y esto va a facilitar mucho. Aunque sea un banco en Panamá que lo haga, es suficiente para cubrir las necesidades básicas de cualquier persona que utilice criptomonedas. Por eso yo voy a abrir mi cuenta con ese banco. Porque en el mundo real, cuando yo recibo algún dinero en digital, ya sea USDT, lo tengo en Binance guardadito, resulta que yo lo quiero sacar y entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a un P2P y tengo que hablar con estas personas y a ver quién tiene en ese momento algo de cash que quiera los USDT. Muchas veces en un día dicen, no, nadie quiere comprar, pues, y tú necesitas el dinero ya. Acá con el banco, tic, tuc, tac. Entró, perfecto. Y de ahí, flum, lo mando al banco que yo más uso y listo. Así de simple. O voy a un cajero, lo retiro. Es muy fácil, es muy cómodo. Y pues me parece beneficioso para todo el mundo que está entrando en este universo de las blockchain, que puedan entender hacia dónde vamos. Y eso es positivo. Ok, voy con alguna otra pregunta por acá. Dice, esta información, ¿de dónde la sacaste? Me estás hablando la del banco acá de Alipay. Esta me la enviaron. Ustedes saben que a mí me siguen mucha gente y me envían informes y ellos dicen que esa pudiera ser. Yo honestamente nada más le doy la información. No quiere decir que eso sea verdad, de que eso va a ser el sistema que vamos a estar utilizando, porque no lo sé. O sea, la compañía me imagino que tiene que estar buscando un proveedor plástico que le dé una herramienta para integrar en DealShaker y eso ellos tienen que hacer pruebas, estudiar. Ya veremos qué pasa y también algún acuerdo, ¿no?, legal que ellos tienen que hacer. Esto está sonando por el mundo de Asia, esto está corriendo por Asia. Alguien de Asia me lo envió y me dijo, Eric, chequea esto, que no sé qué cosa, que está sonando por allí. Yo, vamos a tocar el tema, pero esto no quiere decir que eso sea, ¿ok? Eso no está confirmado ni está oficializado.
Recuerden que la Gaceta Oficial de One Ecosystem está en sus oficinas y se llama Newsletter. Ni siquiera lo que el mismo CEO dijo acerca de MetaMask. Él lo pudo haber dicho y Tommy lo repitió porque esa es la idea. Pero hasta que no esté en la Gaceta Oficial, no es ya una documentación que podríamos decir que está aprobada pues por todo el corporativo. El corporativo no es solo el CEO, es un equipo de personas. Así que tenemos que esperar que esto esté ya habilitado. Lo importante es que tocó el tema y nuestra diamante negro Mylon ya nos había dicho el 1 de enero que venían estas 3 wallets. Lo que no sabíamos es cómo iban a ser integradas. Ya nos lo confirmaron pues que van a estar en DealShaker. Ahora tenemos que esperar que esto evolucione. Pero ya está sonando eso. Hace 2 años ni sonaba nada. O sea, hace 2 años no se hablaba de nada de esto que está pasando. Que si Polygon, que si las wallets de MetaMask. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros, ok, que algún día esta situación positiva que está sucediendo hoy día iba a madurar? Que iba a ser real, ok. Se estaba construyendo la red y la red se estaba generando, se estaba creando, pero llegó un momento donde la red llegó allá a su nivel más bajo y vino el invierno, las cosas se enfriaron, pero la compañía nunca paró de trabajar. Ellos están haciendo contactos, están buscando aprobaciones de licencia. Ellos tienen muchas herramientas que no nos dicen a nosotros, que ya las tienen hechas, resueltas, cabos que ya están listos, aprobados, y solo están esperando que las regulaciones lleguen y aquí está todo, ¿eh? Estos somos nosotros. Ah, perfecto. Ah, sí, bien, denle, participen. No hay problema. Por eso es que esto ha tomado tiempo, pero todo se ha ido haciendo poco a poco. Mientras nosotros estábamos en un estado de invernación, la compañía no estaba invernando. Ellos estaban operando, estaban trabajando, estaban haciendo sus conexiones. Ok. Dice Diego por acá. Eric, buenas noches. ¿Sabes de algún grupo de Panamá que quiera hacer P2P? No. Para One con FIA, no, porque eso básicamente no existe aquí en Panamá y no creo que exista en otras partes, no lo sé. Si es con USDT y las criptos viejas, hay grupos acá, pero yo no manejo ese grupo. Esos son grupos privados aquí y ahí tienes que entrar, te tienen que verificar, o sea, hay un filtro porque la persona que va a entrar ahí tiene que estar B. No es cualquiera que deja entrar a esos grupos. Eric, salen los cupones de compra en los supermercados esta semana. Bueno, tienen que estar chequeando los videos que estamos sacando. ¿Ah? Según nos dice Mauricio, a finales, en la segunda quincena de mayo. O sea, la primera quincena de mayo ya está en los próximos 8 días. Y la segunda quincena es a final de mayo, entonces. Es lo que yo escuché que él nos informó. Tenemos que esperar que eso salga. Cuando eso está fuera, entonces haremos videos sobre ese tema. ¿Les parece? Bueno, ¿alguna otra preguntita por acá? Si quieren hacerla. El video, como les dije, pues tiene un problema técnico de fluidez de movimiento. No sé, a última hora. Por eso el streaming se demoró, pero noto que estaba saliendo. No, no veo problema. Dice Diego. Dice que no sería por FIAT, sino por USDT. Bueno, eso para hacerlo One con USDT, no he visto que haya un grupo creado de eso. Acá en Panamá no. No, porque básicamente acá en Panamá somos muy chiquitos. Lo que es el grupo de los tenedores de One es bien pequeño, es bien reducido. Cualquier cosa me escribes por el chat. eh, y si quieres entrar a ese grupo, pues ya yo le digo a la persona encargada que, pues, a ver si te dan chance, ¿no? Porque es bien cerrado ese grupo acá en Panamá. Pero no es de One, es de criptomonedas, de Bitcoin, USDT, o sea, básicamente, ¿no? Bueno, yo creo que estamos bien por el momento.
Yo no sé qué piensan ustedes acerca de este tema. A mí me parece interesante y vamos a ver qué pasa en las próximas semanas con One Ecosystem. Le voy a estar sacando el video acerca de Wambita para que tengan la información. Y bueno, vamos a ver qué pasaría en un futuro, ¿no? En un futuro donde las regulaciones están ya a flor de piel. Recuerden que junio es uno de los meses más difíciles para el universo de la criptografía porque se supone que la Unión Europea va a iniciar con el proceso de ir regulando los exchanges y plataformas que utilicen stablecoin y que ya las tengan registradas hace mucho tiempo, porque son stablecoin que ya están en el mercado de hace años. Y si no tienen a esa comunidad con su KYC y que sus wallets digan cuántos USD tienen y que ese dinero no esté reflejado en los bancos de Europa, esos exchanges no van a poder operar con esa stablecoin dentro del sistema. Muchas de estas noticias las vamos a ver en el mes de junio y de ahí arranca. Esto no se detiene porque ya en el 2025 se supone que la regulación tiene que haber entrado al 100%. Y nosotros como proyecto estamos también esperando que salga para ver qué es lo que dicen que uno tiene que tener. Y es donde la compañía está esperando, ¿no? Para decir, aquí estamos, ¿eh? Con toda la documentación. Y si hay que buscar otra en el camino, se la conseguimos. Pero si nosotros hubiéramos salido hace 3 años, ¿qué enredo tendríamos el día de hoy? Porque entonces tendríamos que cambiar todo el sistema, las monedas. Eso es un problema, quiero decirle. Porque nos adelantamos a la regulación. Pero como estamos saliendo justo con la regulación, va a ser mucho más fácil. Dice Yelix aquí ya para finalizar. Eric, después del salto de Polygon, ¿ha incorporado nuevos comercios en DealShaker? Bueno, te voy a enviar un video donde Mauricio Garavito contactó a comercios poderosísimos en Colombia, Perú y Panamá. Y esos comercios van a entrar a DealShaker muy pronto. Te voy a copiar aquí un tema sobre ese asunto para que después lo veas con calma. ¿Ok? Dice Peter, Eric, la verdad, la gente no tiene muy claro lo de Wambita. Sería bueno tocar ese tema en un próximo video. Sí, el Wambita lo vamos a tocar más adelante. Así, en resumen, Wambita es un producto que utiliza una tecnología patentada, exclusiva de la compañía. Hasta donde sé, el desarrollo viene de Alemania, unas farmacéuticas que están allá. Tiene zeolita, que es un mineral que permite que al colocarte la crema en la piel, automáticamente eso entra rápidamente, es absorbida por el cuerpo, entra automáticamente a todo nuestro sistema de forma muy rápida. Por general, si tú te colocas una crema, pues quizá demore, no sé, más tiempo en entrar y quizás la piel crea una defensa que no permite que entre el 100% de la sustancia que te estás poniendo fuera en la piel. En cambio, como esto tiene esa sustancia en particular que el cuerpo, pues por alguna razón hace como una apertura especial de los poros y eso entra directamente, el beneficio es muy rápido. Y como está orientado a todo lo que es rejuvenecimiento, pues básicamente los efectos deben verse en pocas semanas sobre el tratamiento que te estés aplicando con ese producto. Entonces, una vez que esos productos estén disponibles, lógico, en cada país, cuando entra un producto nuevo, tú tienes que registrar esa marca, ese producto, y por eso el proceso de Wambita va a ser un poco lento por esa parte, porque hay que hacerlo en cada país. Pero una vez que se haga, se va a poder hacer una red de productos físicos donde los nuevos
socio, la nueva sangre que va a entrar, va a comprar estos productos utilizando One y utilizando dinero fiat. Y lo venden a una comunidad externa 100% en productos fiat. Los que se benefician son aquellos que tienen One, porque van a poder sacar buena parte de las ventas producto de que tienen el One para comprar este producto físico que va a lanzar la compañía. Dice Cristian Gómez: hola Eric, ¿qué opinas de la propiedad que se están vendiendo en Turquía 50-50 y la que están vendiendo en Colombia? Bueno, es una gran oportunidad, deben aprovecharla. Quiero decirles que todo lo que son bienes raíces lleva un filtro por la compañía. La información le puede llegar al country manager, pero no puede aprobar estas ofertas, la tiene que aprobar el corporativo. El corporativo va a recibir toda la documentación legal del país con el asunto de la finca raíz, con el propietario, con los datos del gobierno, todo que esté legal y transparente. Y el comerciante tiene que aceptar los One sin esperar a cambio de que va a entregar la propiedad cuando el One se pueda cambiar. Esa política no funciona en Deal Shaker. Aceptas los One porque lo vas a aceptar porque es un dinero. Si no lo quieres aceptar, entonces no vendas aquí. Entonces tú vas a vender aquí con esta comunidad y con estas personas que tienen One porque nuestra moneda vale esto y vas a recibir el 50% en ese One, no porque vas a salir corriendo a quemarlo en un exchange o en una piscina de liquidez, sino porque tú crees en el proyecto y porque puedes esperar cuando llegue ese momento. ¿Ok? Eso es muy importante que lo entiendan. Por eso yo le digo a los comerciantes, no vayan a poner sus ofertas al 100%, no se vayan a quedar sin flujo efectivo. No cometan ese error. Esperen que la piscina se vaya construyendo. En estas instancias es mejor que tú recibas la cantidad que tú puedes sostener y que tú puedes almacenar. Y lo demás que te lo paguen en tu flujo efectivo porque los comercios requieren dinero cash para poder hacer sus actividades comerciales. En este caso, estas propiedades al 50% me parecen muy buenas. Yo conozco ya varios que de otros países han comprado ahí propiedades en Colombia, porque está tremenda esa oferta. Ok, bueno, yo quiero darles las gracias a todos ustedes por su atención, por estar pendientes aquí de esta transmisión, y quiero agradecer a todo el corporativo de One Ecosystem por este evento que realizaron en Medellín, Colombia, por la información que nos dieron. Sigan así dando la información a la comunidad. Es vital que nosotros los CIMAS podamos tener estos datos y podamos transmitir esta información a otros tenedores de One para que sepan hacia dónde vamos como proyecto. Sabemos que ustedes como compañía no pueden divulgar toda la información porque son secretos de empresas, son secretos corporativos. Como toda marca, protege su activo y entendemos eso. Le damos gracias por la información que nos dieron y lo importante es que vamos en un buen camino gracias a esos datos que nos están dando. A ustedes que me están viendo, quiero darles las gracias. Ya estamos llegando a los 17,500 suscriptores en este canal. Si no te has suscrito, por favor, te voy a agradecer que lo hagas para llegar a los 18,000 y esperemos que a mitad de año lleguemos a los 20,000 suscriptores. Vamos a ver si se puede hacer. No es fácil, pero aquí seguiremos dando la información, martillando sobre el tema. Bienvenido a todos aquellos que sí lograron hacer el salto a Polygon. Vienen nuevas etapas que vamos a ver durante este 2024. De momento...